Cuba entró en estado de guerra el 18 de enero y AMNI también convocó a la Organización Central de Defensa Nacional, entrando en el más alto nivel de preparación. Hoy vamos a ver este tema en detalle, así que vamos a verlo de inmediato. Medios estatales cubanos informaron que el Consejo de Defensa Nacional se reunió bajo la presidencia de Miguel Díaz-Canel. En esta reunión se analizaron y aprobaron planes y medidas para la transición al estado de guerra, insinuando incluso la posibilidad de un conflicto militar con Estados Unidos. De hecho, no parece que Cuba haya entrado en estado de guerra ni que tenga la intención de iniciar una guerra. Actualmente, la economía cubana está al borde del colapso total. Incluso recurrieron a declarar estado de guerra para superar esto, como ya saben. Esta vez, Estados Unidos lanzó un ataque contra Venezuela y arrestó al presidente Maduro. Por eso, parece que Cuba sintió esto como una amenaza directa. Desde la perspectiva de Cuba, Venezuela es uno de los pocos aliados de izquierda que le quedan y también su salvavidas económico, ¿cierto? Pero cuando el presidente Maduro fue extraditado a Estados Unidos en solo 3 horas, para Cuba, eso no pudo evitar sentirse como una amenaza existencial. Para Cuba, Venezuela era un país proveedor de energía, que funcionaba como un salvavidas. Esta relación no se formó de la noche a la mañana, sino que fue una estructura que se consolidó sistemáticamente desde la época del expresidente Hugo Chávez. Venezuela suministra petróleo a Cuba constantemente, usando su gran producción y a precios muy bajos comparados con el mercado internacional. Esto no era simplemente una transacción económica, sino una elección estratégica para mantener una alianza política, y para Cuba era una cuestión directamente relacionada con la supervivencia del país. En Cuba, donde la escasez de electricidad y combustible se ha vuelto algo cotidiano, que se corte el suministro de petróleo significa directamente la paralización de fábricas, el colapso del transporte público y problemas en el funcionamiento de los hospitales. Incluso tomando como referencia el año 2025, esta estructura de dependencia queda claramente evidenciada. Venezuela enviaba a Cuba un promedio de 26.500 barriles de petróleo al día y considerando que Cuba necesita alrededor de 79.500 barriles diarios, esto significa que Venezuela cubría 1/3 de la demanda total. Sin este suministro, Cuba habría enfrentado un choque energético inmediato. De hecho, incluso una pequeña interrupción en el suministro eléctrico provocaba apagones en cadena en toda Cuba, lo que amenazaba no solo la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también la estabilidad del régimen. Este petróleo no se proporcionaba de forma gratuita. En cambio, Cuba ofreció a Venezuela el recurso en el que más destacaba. Envió a miles de profesionales médicos por todo el país, sosteniendo el sistema de salud pública, lo cual fue clave para que el gobierno venezolano pudiera mantener el apoyo popular. Además de esto, agentes provenientes de los servicios de inteligencia cubanos, personal de seguridad para la protección del régimen, así como conocimientos en control militar y de información, también fueron transferidos a Venezuela. Esto incluía métodos para responder a protestas, estructuras de control dentro de las Fuerzas Armadas y sistemas de vigilancia de información, lo cual fue un factor importante que permitió al régimen de Maduro mantenerse en el poder durante tanto tiempo. Ambos países tenían una relación simbiótica donde compensaban sus debilidades con fortalezas propias. Venezuela compraba la estabilidad de su régimen con petróleo y Cuba, a cambio, aseguraba la energía necesaria para la supervivencia del país. Pero el problema fue que este equilibrio se rompió de repente. Cuando Venezuela desapareció, Cuba no tenía alternativa de suministro. Con las sanciones internacionales, la falta de divisas y una infraestructura de refinación obsoleta, era prácticamente imposible importar petróleo de manera estable desde otros países. Ya se puede decir que el Sistema Nacional de Cuba ha llegado a su límite. El concepto de usar electricidad libremente en Cuba prácticamente ha desaparecido, y no sería incorrecto decirlo. Las sanciones de Estados Unidos contra Cuba provocan una verdadera parálisis en el país, más allá de la presión diplomática. Debido a estas sanciones, ni siquiera pueden importar desde el exterior las piezas clave necesarias para mantener las plantas termoeléctricas y también está bloqueado el acceso a los combustibles esenciales para la generación de energía. Las instalaciones de generación de energía están envejecidas, pero no hay forma de repararlas y como no llega combustible, el país está entrando en una situación en la que simplemente no hay manera de producir electricidad. Como la producción de electricidad se ha colapsado, las repercusiones se están extendiendo de inmediato a todos los aspectos de la vida cotidiana. El gobierno de Cuba ha tomado medidas como suspender las clases en todo el país y ha emitido directrices para que, tanto en organismos públicos como en empresas privadas, solo el personal esencial acuda al trabajo, recomendando el trabajo desde casa para los demás. Esto no es un problema de eficiencia administrativa, sino que se acerca más a una situación en la que no se puede operar el edificio por falta de electricidad. Los elevadores se detienen, los sistemas informáticos se caen con frecuencia y se repite la dificultad para mantener incluso la climatización y la iluminación. La electricidad disponible para residentes es de poco más de 4 horas al día.
Esto solo ocurre en La Habana. Mientras más se alejan de la capital hacia las provincias, el suministro eléctrico se vuelve aún más irregular, y en algunas zonas no es raro que pasen días enteros sin electricidad. Debido a que esta situación se repite, la empresa eléctrica de Cuba sigue advirtiendo a los residentes que pueden ocurrir apagones masivos en cualquier momento y que deben estar preparados. Esto significa que deben asumir el riesgo de que la comida en el refrigerador se eche a perder y que también pueden presentarse problemas en el suministro de agua y las comunicaciones. Además, hay factores que empeoran aún más la situación. Ya es difícil soportar solo con el problema energético, pero la situación se agrava aún más porque también hay una grave escasez de alimentos y productos básicos. Sin electricidad, la conservación de alimentos falla y los productos importados no llegan por falta de divisas y sanciones. Al final, el colapso eléctrico, la escasez de suministros y la parálisis administrativa se han juntado al mismo tiempo, y ahora Cuba está entrando en una fase en la que se pone a prueba la propia existencia del país. En resumen, Cuba enfrenta la mayor crisis, con las condiciones más difíciles para mantenerse como un Estado moderno, ocurriendo todas al mismo tiempo. Por eso parece que están tratando de superar esta situación, promoviendo el concepto de guerra popular para fortalecer la unidad interna. Y no se limita solo al ámbito económico, sino que también están preparándose para realizar entrenamientos militares. Se dice que están fortaleciendo la preparación para tiempos de guerra mediante entrenamientos militares para los ciudadanos, como lanzamiento de granadas reales, desarme y ensamblaje de armas de fuego. El presidente Teorempeu mantiene su presión sobre Cuba por ahora. El presidente Teorempeu advirtió en Truth Social el 11 de enero que el petróleo y dinero de Venezuela dejarán de ir a Cuba y recomendó negociar con Estados Unidos pronto. Actualmente, el presidente Teorempeu parece estar calculando que, al cortar los lazos con Venezuela y bloquear los recursos necesarios para mantener el régimen, puede inducir un colapso interno cortando el flujo de dinero sin intervención militar. El gobierno cubano respondió de inmediato. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la presión de Estados Unidos como violación a la soberanía y dijo que no se rendirán. El canciller Bruno Rodriguezio dijo que no cederán ante la presión de EUU y defenderán su derecho a importar combustible. Pero, ¿puede hacer algo Cuba al respecto? Antes del ataque, la escasez de energía en Venezuela ya era grave, y ahora el país ya no está de su lado. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos en España reporta que el 90% de los cubanos vive en extrema pobreza y el 70% pasa hambre diario. Allí, las funciones del gobierno también están prácticamente paralizadas. La recolección de basura se ha detenido, lo que ha empeorado mucho las condiciones sanitarias. Como no pueden importar suministros médicos, el sistema de salud colapsó hace mucho tiempo. Actualmente, las personas que reciben una pensión obtienen alrededor de 180.000 wones al mes, pero una bandeja de huevos cuesta 220.000 wones. ¿Cómo pueden sobrevivir un mes solo con la pensión? Antes el gobierno de Cuba daba comida para unos 10 días al mes. Ahora ni siquiera puede distribuir alimentos ni productos básicos. El senador estadounidense Rick Scott predijo que Cuba colapsará en 2026 o 2027 y que la caída del régimen de Maduro será clave para Cuba. A Cuba solo le queda México. En 2025, México exportará 12.284 barriles diarios de crudo, representando el 44% de las importaciones cubanas y siendo el principal proveedor. La cifra aumentó. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que las exportaciones a Cuba fueron legales y dentro del marco de un país soberano. Para Cuba, México es un salvavidas, pero Estados Unidos también lo vigila. Trump declaró que atacará el yacimiento de Yakarta en México. Habrá revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá este año, lo que generará presión sobre México. Si México deja de exportar a Cuba, sería su fin. Si Cuba entra en una situación como la actual, donde la electricidad, los alimentos y las funciones administrativas colapsan al mismo tiempo, hay una gran posibilidad de que se repita la pesadilla del pasado. A principios de la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética, cuando la economía cubana se desplomó, decenas de miles de cubanos se subieron a pequeñas balsas y botes inflables y partieron hacia Florida. Hubo la llamada crisis de los balseros. Incluso en ese entonces, en el momento en que el control interno de Cuba se debilitó, la gente perdió rápidamente la confianza y el mar se convirtió en la última vía de escape para sobrevivir. Ahora, incluso se dice que la situación es peor que en aquel entonces. Cuba está solo, 150 kilómetros en línea recta de Florida, más cerca de Estados Unidos que los refugiados de Medio Oriente o África. Si la sociedad cubana llega al punto de no retorno,
podrían salir cientos de miles de refugiados en poco tiempo. Estos refugiados presionarían inmediatamente las costas de Florida y Miami, lo que para Estados Unidos se convertiría en un gran problema interno, que va más allá de una cuestión humanitaria, afectando la seguridad, la política e incluso las elecciones. Por eso, aunque Estados Unidos presiona al régimen cubano, realmente calcula sus acciones para evitar un colapso incontrolable. Esto se debe a que, si Estados Unidos abandona completamente a Cuba, tendrá que asumir directamente las consecuencias. Es una situación en la que hay que considerar el refuerzo de la Guardia Costera, el problema de la acogida de refugiados, el caos en las comunidades locales y el impacto que esto podría tener en los votos de Florida. Al final, el problema de Cuba ha dejado de ser una cuestión de política exterior y se ha convertido en un asunto directamente relacionado con la política interna de Estados Unidos. Por eso, Estados Unidos muestra esta actitud dual, de presionar a Cuba hasta el final, pero al mismo tiempo tratar de gestionarla. En definitiva, el colapso de Cuba se convierte en un problema para Estados Unidos en el momento en que cruza el mar, por lo que Washington está caminando por una cuerda floja muy peligrosa en este momento. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual de Cuba? Por favor, dejen sus comentarios también. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.